Bienvenidos a la tercera parte de nuestro video acerca de la relación de Marx con la filosofía. En un video anterior habíamos dejado pendiente la pregunta acerca de ¿qué pasa con la filosofía en la obra de Marx después de las tesis sobre Feuerbach? ¿Significan las tesis sobre Feuerbach una ruptura de Marx con la filosofía? Sí, pero no. Sí, porque Marx, a pesar de tener una formación filosófica, no va a escribir una filosofía. Después de las tesis sobre Feuerbach, el trabajo de Marx va a ser, por un lado, un trabajo científico que va a hacer todo el proyecto que deriva en el Capital, y por otro lado, el trabajo periodístico al cual se dedica un buen tiempo de su vida. Pero a pesar de ello, no hay una ruptura total de Marx con la filosofía, porque para hacer su trabajo científico, Marx va a echar mano de elementos filosóficos. Nosotros vamos a destacar aquí dos elementos filosóficos. El primero de ellos, la dialéctica hegeliana, que nosotros hemos tocado en un video anterior, que les voy a dejar de este lado. Y por otro lado, la concepción materialista del mundo. La concepción materialista del mundo, que en filosofía significa la preeminencia de la materia sobre las ideas y que se opone al idealismo filosófico. Desde sus inicios, en la elaboración de su tesis doctoral, Marx va a ser siempre un materialista. La tesis doctoral de Marx fue un escrito acerca de la filosofía de Demócrito y de Epicuro, es decir, de los materialistas griegos. Por otro lado, sabemos que la posición materialista de Marx se conserva hasta el final porque, como hemos dicho en un video anterior, la aportación fundamental de Marx es esto que llamamos la ciencia de la historia y que dijimos es equivalente también al término materialismo histórico. Escuchemos entonces que desde el inicio hasta el final Marx va a ser siempre un materialista. Ahora bien, si Marx se apoya en elementos filosóficos para llevar a cabo su investigación científica, cabe la pregunta, ¿no será que quizá en Marx sí haya una filosofía a pesar de que Marx no haya escrito a propósito ninguna filosofía? Esa pregunta se la han hecho bastantes teóricos que trabajan sobre la obra de Marx y nosotros vamos a encontrar muchas respuestas, de las cuales vamos a tomar para este video únicamente dos. La primera de ellas, la de la tradición marxista, que es el materialismo dialéctico, y por otro lado, la propuesta de Louis Althusser. Vamos a la primera respuesta. La tradición marxista siempre nos ha dicho que sí, hay una filosofía implícita en la obra de Marx. Esa filosofía se llama materialismo dialéctico. Materialismo porque, como hemos visto, Marx desde siempre ha sido un materialista. Y por otro lado, dialéctico porque, como ya vimos también, Marx se apoya en la dialéctica hegeliana para poder llevar a cabo sus estudios científicos. Con esta idea del materialismo dialéctico se van a formar generaciones enteras de militantes comunistas. Stalin va a definir en un texto que les voy a dejar aquí en la descripción de este video el materialismo dialéctico como la doctrina del partido marxista-leninista. Esto es muy importante porque en el siglo XX el partido marxista-leninista es prácticamente el vocero de la teoría marxista, el vocero oficial. El materialismo dialéctico tiene entonces un peso muy importante dentro de la tradición marxista, pero tiene un punto a considerarse, que es que ni Marx ni Engels hablaron nunca de materialismo dialéctico. Lo más cercano a este término en Marx y en Engels son algunas expresiones de Engels como dialéctica materialista, pero que no podemos decir que son exactamente lo mismo que el materialismo dialéctico. El término materialismo dialéctico fue en realidad introducido por Dietzgen, un filósofo obrero autodidacta que era muy bien tenido en cuenta por Marx, por Engels y por Lenin. Vemos entonces la situación. El término materialismo dialéctico fue introducido por este militante obrero filósofo que tiene un peso muy importante dentro de la tradición marxista. Pero, a pesar de ello, el materialismo dialéctico no es algo que venga propiamente de Marx y de Engels.
lo cual nos abre una posibilidad de relanzar la pregunta acerca de si hay o no una filosofía en la obra de Marx, y por otro lado, de si efectivamente el materialismo dialéctico sería esa filosofía o si cabría la posibilidad de otra. Si el materialismo dialéctico efectivamente da cuenta de los descubrimientos de Marx, ¿es compatible con él o no lo es? Adelantábamos al principio de este video que para esa pregunta hay muchas respuestas, pero que nosotros nada más íbamos a tomar dos. La primera que acabamos de decir y la segunda, la de Luis Althusser. Althusser va a decir: sí, quizá haya una filosofía implícita en la obra de Marx, pero no es el materialismo dialéctico. Si no es el materialismo dialéctico, hay que darle otra filosofía. Esa otra filosofía, Althusser va a proponerla con el nombre de materialismo del encuentro o materialismo aleatorio. Althusser va a decir que esta nueva filosofía va a ser necesaria porque el materialismo dialéctico tiene un problema muy grande, que es que a pesar de llamarse materialismo, sigue conservando una de las características fundamentales de las posiciones idealistas, que es la teleología. Entonces, si nosotros queremos darle a Marx una filosofía que se basa en una de las características principales de la posición idealista, estamos traicionando el espíritu materialista de Marx, y esto es un problema muy grande. El materialismo aleatorio que propone Althusser se va a despegar del materialismo dialéctico y va a retomar más bien una tradición que, dice Althusser, ha corrido como subterránea por la historia de la filosofía, que ha pasado casi desapercibida. Es una tradición que se ve reflejada en autores como Epicuro, como Spinoza, como Maquiavelo, como Hobbes y por supuesto como Marx. Esa tradición sería realmente materialista porque se va a desprender de los problemas de las posiciones idealistas, que serían por un lado la teleología y por otro lado el problema del origen y del fin. Precisamente porque se despega de estos problemas de las posiciones idealistas, el materialismo aleatorio sería una filosofía que se corresponde mejor con la obra de Marx. El materialismo aleatorio no es ninguna improvisación. En realidad es una filosofía muy interesante que Althusser va a proponer cuando lleva más o menos 30 años trabajando acerca de la obra de Marx. El texto fundamental para entender esta propuesta del materialismo aleatorio es justo un libro que se llama Para un materialismo aleatorio. Este libro lo pueden encontrar muy fácilmente en internet o en librerías, y es un libro muy delgadito que vale mucho la pena leer. Desafortunadamente, esta parte de la obra de Althusser ha pasado casi desapercibida, pero vale mucho la pena recuperarlo. La propuesta del materialismo aleatorio que hace Althusser sirve muy bien para poder leer no solo a Marx, sino también, por ejemplo, a las obras de Freud y también a la obra de Darwin. Resumiendo, ante la pregunta de si hay o no una filosofía en Marx, dijimos hay por lo menos dos respuestas. Y decimos por lo menos porque en realidad son muchas las que hay, pero tuvimos que dejarlas fuera para este video. Ahora bien, si hay muchas respuestas, quiere decir que quizá no hay una respuesta totalmente clara. O dicho de otra manera, que en realidad la pregunta sigue en el aire, que es una pregunta de investigación que se responde justamente haciendo investigación, que quizá haya que tomar más elementos, haya que conocer mejor la obra de Marx para entonces sí poderle dar una respuesta definitiva. Pero más allá de esta pregunta que queda abierta como una pregunta de investigación, algo sí nos queda muy claro, y es que la filosofía después de Marx ya no volvió a ser la misma. Y no volvió a ser la misma porque a partir de la obra de Marx nosotros vamos a tener una serie de elementos que nos van a permitir ver en la filosofía anterior un discurso justificador de la dominación de clases. Después de la obra de Marx, la filosofía puede dejar de ser eso y convertirse justo en lo contrario, una forma de ejercer la crítica hacia esa dominación y poder pensar el mundo de otra manera. Es decir, que la filosofía se convierte de un instrumento del poder en un arma para hacer la revolución. Que es esa transformación del mundo a la cual apuntaba la tesis 11 sobre Feuerbach, y que fue también
la causa a la que Marx le dedicó su vida entera y sus mejores esfuerzos teóricos. Todo el trabajo de Marx está relacionado con esa transformación del mundo. Pues bien, hasta aquí llegamos con este video. Espero que les haya gustado, que les sirva mucho y nosotros nos vemos la próxima.